Chicos, ok, regresamos. ¿Están conmigo? Hola, hola. Ya, gracias, Graciela, Sandy, Wimper, por confirmar. Listo. Ahora, vamos a hablar de uno de los gastos que porcentualmente termina teniendo mucha significancia, ¿sí? En nuestra estructura de costos y gastos en las empresas. Y ese es el que está relacionado con la nómina, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a deducir o cuáles son las condiciones para deducir los gastos de nómina? ¿Sí? Eh, Como les había indicado, la mayoría de los gastos tienen condiciones generales, pero existen otros que tienen condiciones específicas. ¿Sí? Ya. Eso, el gasto de nómina es uno de aquellos. Una de las condiciones específicas que tiene el gasto de nómina es cumplir con afiliación al IES cuando corresponda a la fecha de declaración, a la fecha de presentación de la declaración del impuesto a la renta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, si de casualidad ustedes tienen por ahí alguna planilla que esté pendiente de pago, bueno, tienen que pagarla hasta el mes de abril, porque si no, el gasto, el servicio de rentas internas lo va a considerar como no deducible. ¿Sí? Ok. ¿Qué entra dentro de los gastos de nómina? Las remuneraciones aportadas al IES, los beneficios sociales y participación en utilidades. Ojo con esto, porque los beneficios sociales y participación en utilidades son de aquellos empleados que están considerados eh, para recibir esos beneficios. ¿Sí? Indemnización y bonificaciones legales, provisiones para desahucio y jubilación patronal, actas transaccionales y sentencias ejecutoriadas, y también otras erogaciones del Código de Trabajo y los contratos colectivos. Ok, dice, las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por pagos a discapacitados o trabajadores que tengan cónyuges o hijos con discapacidad dependientes suyos, se deducirán con el 150% adicional. Ojo, ese es un beneficio. La deducción adicional no será aplicable en el caso de la contratación de trabajadores que hayan sido dependientes del mismo empleador, de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o de partes relacionadas al empleador en los otros 3 años anteriores. Obviamente, este beneficio aplica para eh, aquellas personas discapacitadas o sustitutos, ¿sí? Que no estén dentro de la exigencia de la ley, ¿no? Ok, ahora vamos acá con un punto importante, ¿sí? ¿Qué pasa con los mandatarios? ¿Qué pasa con los gerentes generales? ¿Qué pasa con esos sueldos que se le pagan a los accionistas? ¿Sí? Aquí es cuando nosotros debemos conceptualizar cuándo es un mandatario o cuándo es un empleado, ¿sí? Mandatario, ¿sí? Es aquel, de manera resumida, que tiene el poder para obligar judicial y extrajudicialmente a la empresa. Siendo textual, el Código de Trabajo dice lo siguiente: cuando una persona tenga poder general para representar y obligar a la empresa, será mandatario y no empleado, y sus relaciones con el mandante se reglarán por el derecho común. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Significa que como está reglado por el derecho común, por el Código Civil, ¿sí? No tiene derecho a los beneficios sociales que establece el Código Laboral, ¿sí? Es decir, si ustedes le están pagando un 13º, si le están pagando un 14º, ¿sí?
a una persona que tiene el poder general para representar y obligar a la empresa, por lo cual es considerado mandatario, está mal, ¿sí? Porque tal como lo dice aquí en las condiciones, serán deducibles los beneficios sociales y participación en utilidades, y los beneficios sociales y participación en utilidades únicamente lo ganan, ¿sí? Los empleados. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eh, aquí viene un tema que, de acuerdo a la interpretación, era, era considerado como necesario, ¿sí? A ver, vámonos un poquito hacia atrás, ¿sí? Ojo, no soy correísta, eh, pero hay cosas que, así como he criticado, también hay que resaltar. En el tiempo del correísmo se hizo mucho énfasis al cumplimiento de los beneficios sociales, ¿sí? De los derechos sociales, entre ellos el derecho a la seguridad social. Entonces, lo que no era común, comenzó a ser común y era que salgan fedatarios a tocar las puertas de las empresas y comenzar a hacer prácticamente un inventario de empleados y cotejarlos con la planilla de aportación al IES. Entonces, si veían que alguien estaba trabajando y no estaba afiliado, automáticamente hacían que se los afilie, ¿sí? Habían otros casos que se volvían subjetivos, ¿no? Y la exigencia era tan amplia como que iban a una ferretería, y ojo, eso se los digo porque he tenido familiares que les pasó aquello. Iban a ferretería y veían a personas trabajando, como no estaban afiliados, automáticamente el fedatario le hacía el favor de afiliar. Y ya cuando se daban cuenta, tenían a otra persona afiliada. Pero había un caso bastante particular. Preguntaban por los gerentes generales y decían, bueno, ¿y por qué tu gerente general no está afiliado? Entonces a todo el mundo los cogían fuera de base y no sabían qué responder, pero aquellas multinacionales, aquellas empresas que tenían un asesor jurídico, el asesor jurídico salía y le decía, a ver, no está afiliado por el artículo 308. El artículo 308 eh, no considera empleado al mandatario, ¿sí? Entonces, como no considera como empleado al mandatario, no podía afiliarlo. Adicional, no había dentro del listado que existe en la página del IES esa condición para poderlo afiliar. Entonces había un espacio legal ahí. El 1 de septiembre del 2017, el IES incorpora en su sistema la opción para que las empresas afilien al representante legal sin relación de dependencia bajo el código 109. ¿Y qué decía el código 109? Gerente de administración sin relación, administrador sin relación de dependencia, con el porcentaje correspondiente al 17.60 sobre la materia grabada. Entonces, comenzaron a exigir que los gerentes generales se afilien, ¿sí? Y el reglamento de aseguramiento, recaudación y gestión de cartera del IES también conceptualizó lo siguiente. Dice, es trabajador sin relación de dependencia, el trabajador autónomo, el profesional en libre ejercicio, el administrador o patrono de un negocio, el dueño de una empresa unipersonal, el menor trabajador independiente y las demás personas obligadas a la afiliación del régimen del Seguro General obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. ¿Sí? Y dice, de la afiliación son sujetos de protección del Seguro General obligatorio los trabajadores sin relación de dependencia. El IES registrará su entrada al Seguro General obligatorio desde el día en que efectúe la solicitud. Ojo con eso. Como el órgano regulador estaba exigiendo aquello, ¿sí?
y en ese entonces todos los órganos reguladores se ponían de acuerdo para hacer la exigencia en conjunto. El Servicio de Rentas Internas en sus procesos de determinación también lo exigía, ¿sí? Entonces, los asesores tributarios, eh, y ahí me incluyo, ¿sí? Eh, de, para ser conservadores, les recomendábamos a las empresas que para evitar contingencias afilien al gerente general y adicional le pidan una factura. ¿Por qué? Porque estaba bajo el régimen común. Y el régimen común significa que debía tener un contrato demandante, demandatario, ¿sí? Para administrar a la empresa y por lo tanto tenían que pedirle una factura. Y así se comenzó a hacer, ¿sí? Por mucho tiempo. Habían empresas que no afiliaban o que afiliaban y lo ponían como empleado, ¿sí? Sin considerar el artículo 308. Habían otras empresas que solo lo afiliaban bajo el código 109 y no le pedían factura. Y normalmente aquellas que estaban más expuestas a las determinaciones tributarias comenzaban a aplicar la ley siendo bastante conservadores en su aplicación. ¿Ok? Eso era lo que se estilaba, ¿sí? Entonces, el 31 de octubre, el Servicio de Rentas Internas saca una circular, ¿sí? Sacó varias circulares. Esas circulares, ojo, ¿sí? Hacían análisis legales de esa tendencia, ¿sí? De aquellos temas que fueron polémicos eh, y que ellos necesitaban ampliarlos, justo para poder ser consistente con el nuevo principio, ¿no? Entonces establece lo siguiente. Con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, esta administración tributaria aclara y emite esta directriz sobre lo concerniente a la deducibilidad de los valores pagados a representantes legales y mandatarios, cuya relación laboral se sujeta al primer inciso del artículo 308, el que les acabé de mencionar, en concordancia con el primer inciso del artículo 36 del Código de Trabajo y la resolución CD 25 del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vigentes a la fecha y citadas en este documento en los siguientes términos. En la liquidación del impuesto a la renta, a efectos de registrar la deducibilidad de los gastos por concepto de honorarios pagados por una sociedad a sus representantes o representantes legales, no es menester acreditar el pago de aportes patronales a la seguridad social, en tanto que la relación contractual en estos casos se circunscribe al ámbito civil y no laboral, tal como lo prevén los artículos 36 y 308. ¿Qué pasa con esa circular? La circular ratifica que si yo le estoy pagando a un mandatario, a un representante legal que tiene el poder general para representar y obligar a la empresa, debo pedirle factura, ¿sí? Pero lo que también aclara es que el Servicio de Rentas Internas no te va a exigir, ¿sí?, que demuestre que lo has afiliado para hacerlo deducible, que era lo que se entendía anteriormente. Y ya lo dejó súper claro. Ahora, en esa circular que yo les invito que la lean, permítanme enviárselas en este momento, en esa circular pone en contexto que existe un espacio legal, ¿sí? ¿Cuál es el espacio legal? El espacio legal es que la ley actual de seguridad social por ningún lado exige a las compañías afiliar al gerente general. Lo que sí les dice es, oye,
tienes que afiliarte, ¿sí? Pero no le exige a la compañía, le exige al, al representante legal. ¿Estamos de acuerdo? A ver, permítanme buscarles la resolución para que ustedes también la tengan. Preguntas, por favor. Yo tengo una inquietud. Adelante. Estoy confusa con eso que usted dijo de la factura y de que al gerente se lo debe afiliar. O sea, actualmente al gerente sí se lo debe afiliar, pero ¿es necesario hacer la factura o ya no es necesario? Ya no es necesario afiliar, porque la responsabilidad de afiliación es del representante legal, más no de la empresa, ¿ya? Mm, Lo que sí es obligatorio es pedirle factura. ¿Y qué es más beneficioso, digamos, para, digamos, en este caso el gerente? ¿Que sea afiliado o que emita factura? Eh, Repito, es obligatorio que te entregue factura, ¿sí? Mm, Eso si te cae el servicio de rentas internas, te lo va a exigir. Es necesario. Ahora, ¿qué es beneficioso para el gerente general? Eso es relativo. ¿Relativo a qué? A todo lo que quiera desarrollar este funcionario, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si el funcionario, no sé, quiere jubilarse, quiere tener acceso a los beneficios del IES, bueno, entonces tiene que afiliarse, ¿sí? Momento, quiero ser enfático, el IES, si llega a ese punto del tiempo de Correa, que comience a salir, le va a exigir al representante legal que se afilie, ¿sí? Porque ese es un derecho, eso es obligación hacer. Pero afiliación voluntaria por su cuenta. Así es, afiliación voluntaria, porque la empresa no tiene la obligación de afiliar. ¿Y qué ocurre si de pronto la empresa lo quiere afiliar o ya está afiliado? No hay problema, no hay problema. Pero No hay igual existe. problema si ya está afiliado, ¿sí? Lo que sí te digo es que el servicio de rentas internas no te va a exigir aquello. O sea, no te va a decir, ah, lo tienes afiliado, perfecto, o muéstrame que lo tienes afiliado. No, eso no te lo va a exigir. Si lo tienes afiliado, déjalo afiliado, no hay ningún problema, ¿sí? Ahí, digamos, vas a estar preparada para una auditoría del Instituto de Seguridad Social y no va a haber ningún tipo de problema, ¿ya? Lo que sí te digo es que el servicio de rentas internas te va a pedir la factura. Si no tienes facturas, ahí sí vas a tener una complicación. Ingeniero, una Y en pregunta. cuestión de los beneficios, perdón, Beneficios sociales, no tiene acceso a los beneficios sociales. ¿Por qué? Porque él no está bajo el régimen laboral, ¿sí? Él, de acuerdo a lo que establece el artículo 308, como tiene el poder general para representar y para obligar a la empresa, ¿sí? Él se rige bajo el régimen común. Una consulta. En el caso que ya lo tenemos afiliado, igual ese gasto igual es deducible, pues, ¿no? Ese gasto. Eh, no, el gasto va a ser deducible para el servicio de rentas internas si tiene factura Wimper, ¿sí? Y si lo tienes afiliado, tiene que ser bajo el código 109, importante, Oye, 909. ¿sí? Jacqueline, Buenos días. hola Víctor, Jacqueline. una pregunta. Bien, el gerente de la compañía donde yo trabajo
está afiliado prácticamente desde que se creó la compañía. Pero con esto yo no me había percatado de la resolución, siempre ha estado afiliado. Nunca me ha emitido factura. Ahora este gasto de sueldo, ¿es deducible o no es deducible? Porque yo no le he solicitado factura. Para el servicio de rentas internas no va a ser deducible, ¿sí? ¿Por qué? Porque y justo con esta circular lo ratifica, ¿no? Con la circular totalmente ratifica en esta última parte, mira, dice, no es menester acreditar el pago de aportes patronales a la seguridad social, no te va a pedir aquello. En tanto que la relación contractual en estos casos se circunscribe al ámbito civil. Y como se circunscribe al ámbito civil, ¿qué es lo que tú le pides a alguien que está en el ámbito civil? Un ejemplo, contratas a una empresa para que te haga el mantenimiento de los ascensores. Ese es un contrato civil. Entonces, como tú lo contratas para que te haga el mantenimiento de los ascensores, te tiene que dar una factura. Aquí lo correcto sería que el gerente general tenga un contrato demandante, de mandatario, ¿sí? Porque hay contratos de mandatarios, ¿sí? Y que él te genere una factura. Si está afiliado o no está afiliado, no le va a importar al servicio de rentas internas, ¿sí? Lo que sí te va a pedir, porque está bajo el ámbito civil, es una facturita y la retención. Y también la bancarización. Ingeniero, ya que no se Dime, perdóname, mi querida Mafer, está claro, Jacqueline. Ya, y en este caso, para el año 2022, en el cierre, todo lo que he pagado como sueldo al gerente general no es deducible. Así es, Así así estoy es. afiliado, así haya visto, podamos, el pago por bancos y todo eso, para mí, todo ese sueldo del año no es deducible. Es correcto. Ya, Ahora, hay una salida por ahí, Jacqueline, a ¿no? ver, Porque ayúdame. quiero ser bastante enfático en esto. Cuando tú lo consideras mandatario, cuando una persona tiene el poder general para representar y obligar a la empresa, ¿sí? Cuando la Junta General de Accionistas designa al gerente general, ¿sí? Tienes que ver si hay límites en esa designación, porque también he visto casos. Si hay límites y le dice, por ejemplo, tú solo vas a poder contratar o vas a poder firmar contratos hasta un monto de $20,000. Entonces ahí ya no tiene el poder general, ¿sí? Si el mandato se refiere únicamente al régimen interno de la empresa, el mandatario será considerado como empleado. ¿Qué significa esto? Es gerente general por, por mera jerarquía, ¿sí? Entonces es empleado. Repito, si tiene límite para poder representar y obligar a la empresa, es empleado. Si es jerárquico, es empleado. Pero si en la designación no tiene ningún límite, es mandatario, ¿sí? Y por lo tanto vas a tener que pedirle factura a Jacqueline. Ya, hasta ahí entiendo. Pero pongamos en mi caso, cuando eso, ¿cómo yo lo puedo visualizar? Cuando en la constitución de la compañía, ¿cuáles son las obligaciones y provisiones en este caso, del representante de la empresa? Sí, es correcto, en la constitución de la compañía y también en la designación por parte de la Junta General de Accionistas. Ya, si no hay límites, si no hay límites, quiere decir de que él tendría que haberme dado factura. Y si hay límites, sí lo puedo considerar como empleado. Así es, mira el nombramiento, mira la constitución de la compañía, el nombramiento de gerente general, Sí. ¿sí? Mira la constitución de la compañía, ¿sí? Y por ahí quizás podrías tener una salida, pero si tiene el poder general, debes ponerlo debes pedirle factura, ¿sí? Sí, porque yo para hacer el nombramiento para entregar para los nombramientos,
Yo estuve leyendo y en ninguna parte él tiene límite, pero Entonces tiene el poder general. sí me causó sorpresa porque el gerente no es el que firma los cheques y siempre va conjunto con el presidente. El que firma, el que conta su firma para ser pagado o negociado, el gerente, pero el que firma es el presidente de la compañía. Ya, ok. Ojo con ese punto, ¿no? Entonces Ya. significa que no tiene el poder general, que siempre, pero eso tienen que dejarlo por escrito. Eso está en la escritura de Constitución. Ya, ok, perfecto. Podrías tener una salida por ahí. ¿Ya? Claro, eso fue mi pregunta, pero de ahí yo leí en la escritura de Constitución, a donde el gerente tiene esas atribuciones, pero no puede firmar si no va válido el documento, podamos que haga negociaciones, no con montos, sino tiene que ir la firma conjunta con el presidente. Y todos los cheques pagos, el que firma es el presidente, no el gerente. Ok, perfecto. Entonces ahí más bien el que tiene el poder general es el presidente de la compañía. Ya, ¿sí? pero ahora el presidente de esta compañía es el gerente de producción. Ok, Yo, entonces, ojo, él termina siendo otro representante legal. ¿Sí? También tendría Entonces, que pedir. a él tienes que pedirle factura también. ¿Sí? Ah, Más ya. aún cuando tiene dentro de la Constitución y dentro del nombramiento tiene ese poder, porque cuando tú creas la compañía, tú dices, a ver, va a tener representación legal individual o conjunta, ¿sí? Y hasta lo que estoy entendiendo, tiene una representación legal individual. O sea, el presidente puede hacer y deshacer ahí, ¿sí? El gerente general es el que tiene la condición dentro de la constitución de la compañía para no poder autorizar, firmar cheques, si no tiene la venia del presidente. Así es. ¿Ya? Entonces, ese podría ser una base, por lo menos para salvar el gasto deducible del gerente general, pero el del presidente tienes que regularizarlo. Bueno, ya, gracias. Ya. Gracias, Víctor. A ti, Jacqueline, excelente pregunta. Maffer, Sí, de ahí ingeniero, ahorita ya me confundió totalmente, porque, como estaba diciendo la compañera, el gerente está afiliado desde su inicio, día uno, desde que se creó la compañía. Entonces, si yo ya le estoy aportando al IES y en este caso tengo que pedirle factura, eso sería como un doble ingreso para él. no doble ingreso. No es un doble ingreso. No, porque Porque en este, una cosa es, a ver, siempre dividamos, ¿no? Tenemos el régimen tributario, tenemos el régimen de seguridad social y tenemos el exacto, régimen laboral, ¿sí? Y tenemos el régimen societario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? sí, Todos los regímenes, ¿sí? Se manejan, se administran y se regulan de manera independiente. Todos tienen una independencia en sus funciones y tienen la potestad de exigir de manera independiente. Ojo con eso. Te doy un ejemplo. ¿Sí? El IES te dice la base imponible del aporte al IES, que es el 9.45, la base grabada, serán todos los ingresos, ¿sí? Que reciba el trabajador por concepto de sueldos y de remuneraciones, ¿sí? Sin embargo, establecen excepciones. Si recibe, te doy un ejemplo, alimentación, si no excede el 20% de su remuneración, de su sueldo, no va a ser grabada. Ojo con eso, ¿ya? Pero por otro lado, eso te lo dice el IES. Pero por otro lado, el Servicio de Rentas Internas te dice, serán ingresos grabados, ¿sí? Todos los que reciban a título gratuito o a título oneroso, proveniente del trabajo, del capital o de ambas fuentes. Entonces, ¿qué significa? Que esa alimentación que tú le estás pagando, sí, también debe ir como un ingreso grabado. ¿Hay concordancia? No hay concordancia, pero los dos tienen
la potestad de exigir y de establecer su base imponible, ¿sí? Su base gravada. De la misma forma, así como los porcentajes son diferentes. Por un lado es el 9.45 y por el otro lado es una tabla progresiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para ser claro, en tu pregunta, no hay una doble base, no hay un doble ingreso, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un lado facturas y por el otro lado aportas, ¿sí? Le pagas una sola vez, pero soportas ese gasto para el servicio de rentas internas, lo soportas mediante una factura. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo único que te va a exigir rentas, ¿ya? Y ahora sí encasillándonos al tema tributario. Rentas les va a pedir una factura por el pago de los gerentes generales, ¿sí? Que tengan el poder general sobre la empresa para representar y para obligar. ¿Por qué? Porque el artículo 308 lo divide, ¿sí? Y ese gerente general no va a ser considerado como empleado. ¿Estamos de acuerdo? Que lo tengas afiliado, ok, ya es un valor agregado y vas a poder decirle al IES que yo lo tengo afiliado, no le exijas ya la afiliación a él porque yo lo tengo afiliado, ¿sí? Pero a rentas eso no le importa, a rentas solo le va a importar que tú tengas soportado correctamente el gasto, ¿sí? Por eso en la resolución, en la circular, decía, ¿sí? No es menester acreditar el pago de aportes patronales a la seguridad social, ¿sí? Queda un poquito más claro, Mafe. Sí, ingeniero, solamente que en este caso el representante legal es el gerente y a la misma vez dueño. ¿Está bien? Entonces, en esta cuestión, él a veces me factura porque es una clínica y son emergencias y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo más factible? Ya sacarlo al IES y ya que de una vez me facture, ¿qué usted me recomendaría? Ya, mira, sacarlo del IES no te puedo recomendar porque en realidad no está mal que lo tengas al IES, ¿sí? No lo tengas en el IES. Lo que sí te digo, que esta circular hace un análisis completo, por eso se las envié completita, ¿sí? En donde da a entender que hay un espacio legal. ¿Cuál es el espacio legal? Que el IES ni su normativa exige que la empresa lo afilie, ¿sí? No es exigencia por parte de las empresas, es exigencia para el que tiene los ingresos. ¿Quién es el que tiene los ingresos? En este caso, el gerente general. Pero si lo tienes afiliado, no hay problema, porque ahí cubrirías esa exigencia, ¿sí? Por eso te digo, no te puedo recomendar que lo saques del IES, ¿ya? Pero lo que sí te puedo recomendar es que cada vez que le vayas a pagar algo a ese gerente general, le pidas facturas más. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Ya, por ahí tenía, antes de darle la palabra a Neida, Graciela. Graciela creo que quería. O sea, por decir, el SRI hace un cruce, el gerente está afiliado y hace, según el cargo, hace un cruce con lo que está, según el nombramiento del registro mercantil. Claro, a ver, imaginemos que, y persinémonos ahí, ¿no? Persinémonos para que no pase. El servicio de rentas internas entra a tu compañía a hacer una determinación tributaria, ¿sí? Como un auditor, ¿sí? ¿Qué es lo que te pide el auditor? Te pide comprobar el gasto. En este caso, lo que va a comprobar es que el gasto sea deducible. Entonces va a ver que tú le has transferido al gerente general. Entonces el IES te va a decir, bueno, le pagaste al gerente general, dame la factura, dame la retención, dame el contrato. Jamás te va a pedir la planilla del IES. Te va a decir, dame la factura,
dame la retención, dame el contrato. ¿Por qué? Porque si él, y es muy probable que te diga, o que ya tenga, ¿no? El acta de constitución y el nombramiento del representante legal, ¿sí? Entonces, si él ve, el Servicio de Rentas Internas ve que el gerente general tiene el poder general para obligar, ¿sí? Y representar a la empresa, te va a pedir esos puntos: factura, retención y bancarización y contrato, ¿sí? Así de sencillo. No le va a importar la planilla del IES, porque ya vio que tiene el poder general para representar y obligar a la empresa. O sea, uy, es que así como dijo la compañera, así mismo ya tengo ese caso de que es el gerente y dueño. Entonces él nunca ha facturado. Entonces, ahora, Es ajá, momento de corregir, ya. ¿sí? Y Es- él para sacar su actividad, ¿qué tiene que poner? Sacar la actividad de él. ya, en este caso va a tener que poner actividades de representación, ¿sí? De representación de empresa. Tienen que tener un contrato de mandatario, ¿sí? ¿Ya? O sea, Significa un hay que hacerle contrato de administración. el contrato tengo que hacerle también de mandatario. Sí, claro que sí, claro que sí. Y cuánto es Para ser consistente, ¿no? y la retención, cuánto es lo que se le debe de retener? Dependiendo, dijo Pepito, si si tiene un título profesional, ¿sí? Si el título profesional va de la mano con la actividad, ¿sí? Podría estar entre el 8 y el 10. Entre el 8 y el 10. O sea, o sea, eso ha sido de siempre. Por supuesto, lo que está aclarando ahora Rentas es que él no va a exigir ver la planilla del IES, ¿sí? Y también está aclarando que no hay la obligación por parte de la empresa de afiliar. Repito, si ya están afiliados con el B, no hay problema. Pero miren que esté con el código 109. Porque si no está con el código 109, van a tener que pagar 4 puntos porcentuales más, ¿sí? ¿Por qué 4 puntos porcentuales más? Porque si sumo el 9,45 más el 12,15, ¿cuánto da? 21,60. Y si están con el código 109, sí, solo van a tener que pagar el 17,60. Ya, ok, muchas gracias. De nada. Ya, ahí quiero hacer una precisión, ¿no? Me van a decir, y bueno, o sea que ya no se puede jubilar el, el gerente general por tenerlo con ese código, con el 109. Yo les voy a decir, sí se puede jubilar, porque los 4 puntos porcentuales que hay de diferencia corresponden a la cesantía, ¿sí? Y eso lo podemos ver después, ¿ya? A ver, Eneida, antes de darle paso a María Fernanda. Eneida, ibas a hacer una pregunta, mi querida Eneida. Hola, hola, no te escucho. Eneida, Eneida Centurión. Ya, no te escucho, mi querida Eneida. A ver, si quieres puedes escribir la pregunta vía chat. Gabriela me pone, profesor, una pregunta, y los gerentes de diferentes áreas, en este caso gerentes de venta, financiero, etcétera, ¿estos son gerentes mandatarios o empleados? Ya, si tienen poder, repito, si tienen poder general para representar a la empresa, son mandatarios. Pero si el cargo de gerentes es simplemente una posición jerárquica o para desarrollar una función, entonces son empleados, ¿sí? Lo que suele suceder es que los gerentes de ventas financieros pueden ser accionistas, pueden ser presidentes, ¿sí? Pueden ser gerentes generales a la vez, ¿ok? Entonces en ese momento es donde yo tengo que ir a mi acta de constitución, ¿sí? Y verificar si tienen ese poder. Maffer. Ingeniero, yo sí quiero que me resalte, por favor, sobre estos códigos, porque aquí se Ah, me confundió.
En este caso yo lo tengo con el básico, como que el 20.21.6 que le estoy aportando al gerente. Pero usted me acabó de indicar que tengo que cambiarlo para que sea Claro. deducible el gasto como No, gerente. no, 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 escúchame, no, Por eso me repite. confundió, me confundió. Maffer, a ver, vamos dividiéndolo, ¿ya? Sí, y mucha atención en esto. Repito, para que sea deducible el gasto, si es mandatario, debes pedirle factura, hacer la retención y cumplir con la bancarización. ¿Sí? ¿Está clara esa parte de ahí? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Tema tributario. Tema social. En el IES, por ser mandatario, debes debes afiliarlo con el código 109, gerente administrador sin relación de dependencia. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú lo afilias con ese código? Paga el 17.60%. ¿Sí? Pero si tú lo afilias con el otro código, van a terminar pagando el 21.60. ¿Sí? Es decir, 4 puntos porcentuales más. ¿Está Listo, clara pero esa parte? sí, claro que sí. Pero como es dueño y gerente, no va a querer que le minore, pues, ingeniero. Y está a punto ya de jubilarse. Pero no afectas la jubilación, ¿sí? No afectas la jubilación. A ver, les voy a poner Ok. el CD 501. Miren, la resolución CD 501 establece los montos de aportación personal y patronal, ¿sí? ¿Y qué es lo que aparece aquí? Aparece 9.45 y esta es la composición del 9.45. Pensiones, 5.76, ¿sí? Eso es lo que está aportando. Salud, 0.88. Cesantía, 2.0. Seguro Social Campesino, 0.35. Gasto de administración, 0.36, ¿sí? Ese es el 9.45. Y en el patronal, ¿sí? Sí saben que es el patronal, el 11.15, ¿no? Este es el que se le descuenta al empleado y esto es lo que el patrono paga, ¿sí? La diferencia, los 4 puntos porcentuales que no paga el gerente administrador sin relación de dependencia, está aquí, en el seguro de cesantía, ¿sí? No afecta el seguro general de pensiones. Él va a seguir jubilándose, ¿ya? Lo único que no va a tener es el seguro de cesantía. ¿Qué significa eso? Que cuando deje de trabajar, porque para eso es la cesantía, ¿no? Cuando esté cesante, ¿sí? Cuando esté cesante, no va a tener fondos, ¿sí? Ahora, ¿en qué le afecta? Que la cesantía termina siendo una garantía para hacer préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios, perdón. Un poquito más claro. María Fernanda. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Ya, Pero ya, entonces sí es perfecto. deducible. Por su, Listo. Muchísimas sí es gracias. deducible si tiene factura. Sí, sí, sí. Ujú. Ya. Ya, ingeniero, saliéndonos de contexto, aunque es el mismo. ¿Qué pasa si tengo tres personas que están afiliadas y me están facturando como profesionales? Eh, Tienes una contingencia. ¿Y por Yo qué te lo sé. facturan? Por las comisiones. No, por honorarios profesionales, porque son tres médicos y son Pero dueños de la clínica, son hijos y también aparte lo los tengo tienes afiliados. afiliado. Exacto. Y como Ya. surgen las emergencias, No, ahí no, no, no. sí. Ahí vas a tener un problema porque te van a decir, oye, lo tienes como empleado, lo tienes como empleado y están facturando. ¿Por qué? Exacto. Ya,
ahí podrías tener un problema con el mandato constituyente número 8, ¿sí? Y eso sucede en algunas empresas. Te doy un ejemplo, comercializadoras. Ah, te afilio por el básico y las comisiones te los pago a través de factura, ¿ya? Entonces eso está mal, ¿por qué? Porque estás evadiendo, ¿sí? Entonces, no, Así sea que yo pague a rentas el 10%, la factura está legalizada, estoy dentro de los parámetros de la ley, pero no debería ser así, ¿verdad? así es, así es. Digamos que renta no te va a hacer problemas porque va a haber la factura, la retención, la bancarización, ¿sí? Pero repito, tenemos que ser consistentes, ¿sí? Tenemos que ser conservadores. Si lo tienes afiliado, por qué te podría facturar? La única forma de que te facture siendo afiliado es por un reintegro de gasto, pero para eso existen las liquidaciones de compra, ¿sí? Entonces, por ahí no es consistente el manejo. A ver, vamos a responder la Listo, Junior, pregunta de ahora Eneida. Dice, Eneida, mi gerente está afiliado y sí factura. Lo mantengo afiliado, ese gasto es deducible. El gasto de afiliación, ¿sí? O lo saco del IESMES. La gerente administrativa está como empleada y la tengo afiliada normal. Ella es la dueña y presidente como atributos. A ver, esa parte no te entendí. Ya, la gerente administrativa, el mismo caso, deberías ponerlo como mandante. ¿Por qué? Porque tiene atributos de representación legal, ¿sí? Por el otro lado, está bien, lo tienes afiliado, ¿sí? Ese gasto de afiliación, es decir, el 17.60, ojo, ese es un valor que tienes que descontarle a él. No lo tienes que enviar como gasto, ¿sí? Ojo con eso. Para hacerlo de manera correcta, aumentale la base, ¿sí? Aumentale la base y réstale el 17.60. Pero no lo puedes enviar como que si estuvieras asumiendo el gasto porque no guarda relación. Muy probable que tengas problema ahí con el servicio de rentas internas. Me pidieron asumir, pero aumentale la base, ¿sí? Aumentale la base porque si no, el servicio de rentas internas te va a decir, bueno, ¿y por qué lo estás asumiendo? ¿Sí? Y ahí es cuando te va a sacar todas las condiciones generales, sobre todo la primera. Ese gasto, ¿sí? Es para mantener, incrementar los ingresos grabados de la empresa y es muy probable que ellos determinen que no, ¿sí? Que no guarda ninguna relación el que le estés pagando la afiliación. Entonces, por eso mejor, eh, sé consistente, aumenta el valor de la base de ingresos, ¿sí? Y réstale el 17.60 de ese valor. ¿Sí me expliqué, mi querida Neida? Ya, excelente. Los demás, ¿queda claro ese punto? Me confirman si ya todos vieron la resolución que les envié. Ahí lo pueden ver más detallado, ¿no? Tienen que leer, chicos, ¿sí? Hasta que les sangren los ojos para poder tener bases técnicas y fundamentos, porque como bien lo menciona María Fernanda y todas las personas que participaron, tratar el tema de sueldos y tributarios a los representantes legales es un poco complicado, ¿no? Se ponen en la posición de que no voy a pagar, no me parece lógico, ¿sí? Entonces desafiliemos, no voy a pagar más. Entonces, debemos tenerlo sustentado de manera técnica, ¿no? Esa circular, no resolución, corrijo, esa circular, ¿sí? Está bastante clara. ¿Ok? Avanzamos entonces. Otro de los gastos que tienen condiciones específicas son las depreciaciones, ¿no? Ya creo que todos están relacionados con el tema de depreciación y los porcentajes,
¿sí? A menor porcentaje no hay problema, pero si quiero incrementar esos porcentajes, hay un problema, ¿sí? No puedo exceder estos porcentajes de depreciación. Si excedo estos porcentajes de depreciación, el gasto será no deducible. Ahora, se deducirán con el 100% adicional, esto entra dentro del régimen de beneficios, por favor apunten, la depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción más limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente renovable, solar, eólica o similares, o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Se deducirán con el 100% adicional, siempre que tales adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo dispuesto con la autoridad ambiental, competente para reducir el impacto de una obra o como requisito o condición para la expedición de la licencia ambiental. Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% de los ingresos totales, ¿sí? Es decir, cuando hagan la depreciación de esos paneles solares que han comprado, hipotéticamente hablando, perfecto. Entonces, en ese caso, van a poder aumentar la depreciación en un 100% adicional. La depreciación también tiene una condición específica, una limitación para la depreciación de vehículos cuyo monto de adquisición supere los $35.000, perdón, ¿sí? Que el valor de 35.000, de acuerdo a la base de datos para el cálculo del impuesto a la renta anual a la propiedad de vehículos motorizados, superen los $35.000. Si un gerente se compró un BMW, un Audi, ¿sí? Un carro de lujo, y lo tienen dentro de la empresa, entonces el servicio de rentas internas va a decir, oye, solo vas a poder depreciar hasta 35.000. Si ese carro vale 50.000, 60.000, 70.000, 100.000, ¿sí? Entonces, en ese momento, no, la diferencia no la vas a poder, la vas a poder depreciar, pero esa depreciación va a ser no deducible. Salvo casos excepcionales, como por ejemplo, ¿sí? Los de propiedad de entidades y organismos del sector público, los que se encuentren temporalmente en el país por razones de turismo, los de servicios públicos de propiedad de choferes profesionales a razón de un vehículo por cada titular, los de propiedad de la Cruz Roja, y los de 1 tonelada o más de propiedad de personas naturales o de empresas que los utilicen exclusivamente en sus actividades productivas o de comercio. Un ejemplo. Graciela me decía que se dedica a temas cárnicos. Si Graciela compra un vehículo, ¿sí? Un camión, así como el que están viendo ahorita, refrigerado, con congeladores y todo, ¿sí? Que supera los $35.000, no hay problema. Sí lo va a poder hacer deducible la depreciación. ¿Por qué? Porque es un vehículo que es utilizado para actividades productivas o de comercio o de comercialización, ¿sí? Entonces, en ese caso no hay problema. ¿Ok? La depreciación acelerada, el SRI podrá autorizarla, ¿sí? En porcentajes anuales mayores a la normativa tributaria. Se autorizará la depreciación acelerada solo en caso de bienes nuevos y con una vida útil de al menos 5 años, y la depreciación aprobada no podrá exceder el doble de los porcentajes previstos. No procederá a depreciación acelerada para el caso de bienes usados adquiridos por el contribuyente, ni respecto de bienes que hayan ingresado al país bajo regímenes suspensivos de tributo. ¿Ok? Los activos revaluados, cuando se hayan procedido a la revaluación de activos, la depreciación correspondiente a dicho revalúo no será deducible. Si se asigna un nuevo valor a activos completamente depreciados, no se podrá volverlos a depreciar. En el caso de ventas de bienes revaluados, se considerará como ingreso gravable la diferencia entre el precio de venta y el valor residual sin considerar el reavalúo.
¿Estamos claros ahí? Sin preguntas. Ok. A ver, hace un momento alguien me preguntaba sobre los gastos de viaje, ¿no? Aquí tenemos el... Víctor, sí, una, adelante. ya, una consulta. El dueño de una empresa está comprando 2 vehículos. Los 2 que teníamos fueron vendidos porque ya están, ya por remodelar, incluso son muy viejos ya. Se los vendió, se los dio como parte de pago para adquirir los 2 nuevos. Pero los 2 nuevos vehículos son exclusivamente para el negocio. Aunque el uno es una camioneta y el otro es un furgón pequeño. Ok. Pero mi pregunta es, porque dice que no puede exceder más de 30, la camioneta está valorada por $48,000. El furgón Ok. sí que es menos ya. Ahí tendría que aplicar lo de la depreciación hasta los 35, pero yo puedo demostrar que el vehículo es para la compañía, no es para título personal. Ya, pero la camioneta, más que sea de la compañía, ya, es para uso exclusivo de la producción y comercialización. Eso es lo que tienes que comprobar. Si es para uso exclusivo, y ojo con la palabra exclusiva, porque créanme que estos términos se vuelven importantes en el momento de las determinaciones tributarias. Es decir, solo lo utiliza la compañía para esas actividades, ¿sí? Si es para uso exclusivo y puedes comprobar aquello, ¿sí? De actividades productivas y de comercialización, perfecto. No tengas problema con ese límite de $35,000. Manda toda la depreciación a gasto deducible. Pero lo que yo sí te recomiendo es que tengas los sustentos de comprobación de que son exclusivamente para esas actividades. ¿Sí? Sí, Y ojo, y ojo con esto. perdón, porque la Permíteme, Jacqueline. camioneta que teníamos permanecía en la empresa, porque el dueño pues tiene su vehículo personal. Él a veces le tocaba ir a entregar mercadería, ir a retirar, porque a veces el chofer estaba en el camión. Ya, pero ellos tienen aparte su carro personal. El carro permanece ahí y está, a veces, ya le digo, es utilizado para entregar o ir a retirar mercadería. Y queda guardado en la empresa y solamente se lo saca cuando la empresa está trabajando, porque a título personal, los 2 dueños tienen su propio carro. Llegan en su carro, si les toca salir los choferes están ocupados, ellos les toca, también ellos van a entregar, pero en el carro de la empresa. Ya, excelente. Algunas veces lo que abunda no redunda, ¿sí? Las compañías normalmente tienen políticas y procedimientos, ¿sí? Esas políticas y procedimientos establecen lineamientos. Entonces, si en esos lineamientos se les pone que la camioneta será utilizada exclusivamente para temas de comercialización y producción, yo les aconsejaría que lo pongan, ¿sí? Si en el momento de hacer el acta de entrega de la camioneta al chofer, ¿sí? Porque van a tener que hacerle un acta de entrega, ¿sí? También, asimismo, aparte de especificarle que deben tener cuidado con el uso de los activos, ¿sí? También poner que va a ser exclusivamente para los procesos productivos y de comercialización, ¿sí? Entonces, son detallitos que guardan significancia en procesos de discusión, ¿sí? Y de comprobación, ¿ok? Entonces, ahí les dejo esa idea, ¿sí? Esa recomendación. Pero en todo caso, inicialmente yo te diría, no vas a tener ningún problema, pero ya te digo, o sea, compruébalo, ¿sí? Auméntale todo lo que tengas que aumentarle, Jacqueline, en las comunicaciones, en los documentos internos, en los reglamentos internos, para que
quede aún más claro. Ya, otra pregunta. La empresa, la compañía donde trabajo bajo relación de dependencia, compraron una máquina, importaron una máquina de China, pero la máquina, pues, la negociación viene mercadería en tránsito, hicieron la gestión, comenzó la orden de compra en el mes de marzo, pero recién la máquina llegó ahora en diciembre. Todavía no está instalada, porque incluso la persona que la viene a instalar viene de este país a instruir al personal a instalarla, incluso viene con 2 repuestos que por error no fueron, como se dice, puestas en la máquina cuando fue traída. Ya. La depreciación corre en el momento que ya comienza a operar la máquina, porque de acuerdo a la aduana ya la máquina está aquí y para ellos ya está funcionando. Ya, ahí yo te diría que te apegues a lo que establece la NIC 16, ¿sí? ¿Ya? Siendo preciso, vas a tener que comenzarla a depreciar desde el momento en que la máquina ya se ponga en uso, ¿ok? ¿Ya? Todavía está en tránsito, ¿ok? ¿Por qué? Porque falta la instalación, Así es. ¿ya? Entonces ahí más bien apégate a lo que dice la NIC 16, ¿sí? Ya. Exactamente en los artículos o numerales que habla sobre la depreciación. Gracias. Encantado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya, perfecto, chicos. A ver, ahora sí, vamos a gastos de viaje. Otro de los gastos que tienen condiciones específicas, ¿no? Que debemos acatarlas. En este caso, la condición específica está relacionada a la exigencia de una liquidación de viajes que incluya nombre del funcionario, motivo del viaje, periodo del viaje, concepto de los gastos, número de documento, valor del gasto, razón social de identificación tributaria del proveedor. ¿Sí? Dice, los gastos relacionados a propinas, pasajes, tasas, no requerirán aumentar comprobantes de venta, los cuales no deberán superar el 10% del gasto total de viaje. ¿Ok? Adicional tiene otra condición. Los gastos de viajes necesarios para la generación del ingreso no deben exceder el 3% del total de ingresos grabados. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Ahora, ese límite, ¿sí?, no aplicará para las sociedades nuevas y la deducción será aplicada por la totalidad de estos gastos durante los 2 primeros años de operación. Solo los 2 primeros años de operación. ¿Ok? ¿Queda claro? Si ustedes se percatan, aquí no es que exigen la liquidación de compra, ¿no? Era lo que conversábamos en la mañana con una de sus compañeras, ¿sí? Pero sí te exigen la liquidación de gastos de viaje. Y eso es lo que algunas veces nosotros nos olvidamos de exigir, ¿sí? Recuerden que esos gastos de viaje deben cumplir con la condición general de que sean para mantener o incrementar el ingreso grabado, ¿sí? Si no es para mantener o incrementar el ingreso grabado, entonces de nada sirve que lo ponga como deducible. ¿Ok? Ya, perfecto. Otro gasto que está relacionado, que tiene una condición específica, ¿sí? Es el de gasto de promoción y publicidad. ¿Cuáles son las condiciones específicas? Primero, no debe exceder el 20% de los ingresos grabados, ¿sí? Siempre deben tener la bancarización, la factura, o sea, las condiciones generales se
se mantienen, ¿sí? No va a ser deducible el gasto de promoción y publicidad para aquellas empresas que se dedican a la producción y comercialización de alimentos preparados con contenidos hiperprocesados, hamburguesas, gaseosas, ¿sí? Jugos, etcétera, ¿sí? Acá, no se incluyen en el límite de gastos incurridos a aquellos contribuyentes que se dedican a prestar servicios de promoción y publicidad, excepto los que se incurran para su propio beneficio. Oferta de turismo interno y receptivo, patrocinio y organización de actividades deportivas, artísticas y culturales, los contribuyentes que efectúen gastos para la comercialización de vehículos eléctricos, cocinas de uso doméstico y las que funcionen exclusivamente mediante mecanismos eléctricos, la oferta o colocación de bienes y servicios de producción nacional en mercados externos, aquellos que sean considerados micro y pequeñas empresas, incluyendo las personas naturales cuyos ingresos se encuentren dentro de los límites para considerarse como micro y pequeñas empresas, salvo la publicidad de bienes y servicios de terceros, ¿sí? Si yo soy una micro y pequeña empresa y me dedico a hacer algún producto, entonces perfecto, no hay problema con el límite de deducibilidad, ¿sí? Pero si en cambio yo soy una micro, pequeña empresa y comercializo otro tipo de, de producto que yo no lo produzca, valga la redundancia, ¿sí? Entonces en ese momento sí voy a tener que aplicar este máximo de deducibilidad. Ok. Créditos incobrables, ¿sí? ¿Qué pasa con los créditos incobrables, damas y caballeros? Tienen condiciones específicas, ¿no? Debe ser registrado conforme la técnica contable, nivel de riesgo y esencia de la operación. Eso es para los casos de banco, que pasan por un análisis de riesgo de cartera. La provisión debe ser hasta el 1% anual sobre créditos comerciales al cierre del ejercicio fiscal. ¿Sí? Ojo, créditos que hayan entregado en el año. ¿Sí? Primera condición. Segunda condición en las compañías normales. Provisión acumulada no excederá el 10% anual de la cartera total. ¿Ok? Entonces, por ahí tengo, por un lado, tengo que ver la provisión, ¿sí? Que vaya al gasto, y por otro lado debo controlar lo que aparezca en la depreciación en la provisión acumulada. Es por eso que es importante que si nosotros ya podemos dar de baja a una cuenta, lo hagamos, ¿sí? Lo crucemos la provisión con la cuenta por cobrar, ¿sí? De tal forma que esa provisión no siga acumulándose, no crezca, porque por ahí, si yo excedo ese 10%, podría tener otro gasto no deducible. ¿Estamos de acuerdo? No es crédito incobrable el concedido al socio, pariente o sociedad relacionada. Ojo con eso. Nuevamente volvemos a una de las premisas, que es la identificación de la composición accionaria, ¿sí? Y el beneficiario efectivo. Auditor externo indicará la razonabilidad del deterioro de los activos financieros para compañías que se dediquen a la financiación de bienes, como por ejemplo créditos económicos, esas casas comerciales, ¿no? Ok. Como yo les indicaba, ¿cuándo yo puedo dar de baja a una cuenta por cobrar? Concentrémonos desde aquí, ¿no? Esto es simplemente informativo, porque antes de la ley de incentivos a la producción teníamos otra condición. Después de la ley de incentivos a la producción comenzamos a aplicar esto, ¿no? Constado como incobrable durante 2 años o más en la contabilidad. Y ahí ya lo puedo dar de baja. Transcurrido más de 3 años desde el vencimiento original del crédito. Asimismo, puedo eliminar de créditos incobrables. Acción de cobro prescrita. ¿Cuándo prescribe una cuenta? Cuando ya ha pasado 5 años, ¿sí? Pero ojo, la prescripción se puede eliminar de forma natural o jurídica. Natural, cuando han aceptado que tiene la deuda, y jurídica, cuando le tengo puesto algún tipo de
de demanda legal. Quiebra o insolvencia del deudor y la liquidación del deudor o sociedad. Ahora, ojo con este punto, repito. Puedo dar de baja los créditos incobrables. Si ya lo tengo provisionado contablemente, lo que tengo que hacer es cruzar la provisión de cuentas incobrables y la cuenta por cobrar siempre y cuando cumpla con estas condiciones. Ahora, ¿cuál es el problema de no dar de baja los créditos incobrables? El problema es que estoy aumentando mi total de activos, ¿sí? Y al aumentar mi total de activos corrientes, es muy probable que eh, que esté mostrando un indicador de liquidez, ¿sí? Incorrecto. Punto número 1. Desde el ámbito tributario, recuerden que los impuestos municipales se pagan sobre el total de los activos. Entonces los estoy sobrevalorando. Y por lo tanto voy a tener una incidencia económica, al igual que el impuesto a la superintendencia de compañías, etc. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Ok, seguimos. Importante, repito, vamos a, eh, vamos a hacer un curso la próxima semana de impuestos diferidos, ¿sí? Recuerden que en ciertos casos, ¿sí? Los registros contables difieren de las reglas tributarias, ¿ok? Pero eso no significa que al diferir con la regla tributaria, yo no lo pueda utilizar en alguna línea de tiempo como un gasto deducible, ¿ok? Entonces, ahí es cuando aparecen los impuestos diferidos y las diferencias temporales, ¿ok? Estos son todos los casos en donde yo puedo tener impuestos diferidos. ¿Y qué es lo beneficioso? Lo beneficioso es que yo los reconozca porque después en el momento que quiero utilizarlos, los voy a perder. Valor neto realizable de inventarios, pérdidas esperadas en contratos de construcción, depreciación por costos de mantenimiento, deterioro de propiedades, plantas y equipos, provisiones no tratadas por la normativa tributaria en otros artículos, ¿sí? Si se acuerdan que yo les hablaba de que si no me daban una factura debería reconocerla como una provisión. Aquí está uno de los puntos. Medición de activos no corrientes mantenidos para la venta. Medición de activos biológicos. Amortización de pérdidas tributarias. Créditos tributarios no utilizados. En los contratos de servicios integrados con financiamiento de la contratista contempladas en la ley de hidrocarburos. Por el reconocimiento y medición de los ingresos, costos y gastos provenientes de contratos de construcción, por la diferencia entre los cánones de arrendamiento y la aplicación de la NIF 16. ¿Ok? Cuando en el 2010 aparece la exigencia por parte de la Superintendencia de Compañías de adoptar las normas internacionales de información financiera, las compañías que estaban dentro de ese proceso comenzaron a aplicar todas las normas, entre ellos la NIC 12. La NIC 12 habla sobre los impuestos diferidos, ¿sí? Para ser precisos, les voy a poner un caso. Desmantelamiento, ¿sí? La NIC 16 habla de que si nosotros tenemos un posible costo por desmantelamiento, debemos integrarlo al costo de adquisición. Un ejemplo, alquilo un terreno. Dentro de ese terreno establezco una estructura, ¿sí? Movible, por medio de un container, lo que sea, ¿ya? En el contrato me establece que yo debo dejar el terreno limpio, tal y cual como lo encontré. ¿Estamos de acuerdo? Tal y cual como lo encontré. Entonces, cuando yo registre esa obra
que puse dentro de sobre un terreno que no era mío, yo debo incluir el desmantelamiento, es decir, dejarlo limpio, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Que la ley de régimen tributario me dice, oye, esa estimación de desmantelamiento, como forma parte del costo de adquisición, de acuerdo a lo que te dice la NIC 16, va a ser no deducible, ¿sí? Pero ojo, te voy a permitir hacerlo deducible cuando realmente incurras en el desmantelamiento, después de 10, 15, 20 años, ¿sí? Entonces, en ese momento, ¿sí? En ese momento, yo lo voy a poder utilizar, después de 10, 15 años. Lo que me exige la norma es que yo lo ponga como un activo por impuesto diferido. Es decir, hoy es no deducible y mañana sí será deducible. En los primeros años de aplicación de la norma, el Servicio de Rentas Internas le dio curiosidad y le dijo, oye, eso no es posible. Tú no puedes hacer hoy deducible, hoy no deducible algo y después deducible. Hasta que se enteró de la normativa, ¿sí? En el 2014 y dijo, ¿saben qué? Vamos a aprovechar la ley de incentivos a la producción y lo vamos a poner como aceptado, ¿sí? Y en la resolución del 2015, del 4 de diciembre del 2015, establece lo siguiente. Para que los activos y pasivos por impuestos diferidos puedan ser recuperados o pagados posteriormente a través de la conciliación tributaria, deberán ser reconocidos contablemente en el estado de situación financiera en una cuantía correcta y en el momento adecuado, respetando la norma tributaria vigente y las normas contables citadas en la presente circular. Ojo, estamos en la premisa de reconocimiento de gastos deducibles. Y como parte del conocimiento para el reconocimiento adecuado, ¿sí? Nosotros debemos aprender cómo determinar esas diferencias temporarias para aplicar el literal F. Porque si no lo reconocemos, después vamos a tener un problema, vamos a perder un crédito tributario, vamos a pagar más impuestos, ¿sí? Y eso debería entrar dentro de las estrategias de optimización, ¿ok? Así que están cordialmente invitados la próxima semana para que se inscriban a ese curso, ¿ok? Ahora, vamos con las reformas. Preguntas hasta aquí. Pasamos ya temas importantes del reconocimiento de las condiciones generales y específicas para los gastos deducibles. Ahora, veamos qué hay en las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno aplicables a partir del 2022, ¿no? Así como tenemos el régimen impositivo, también tenemos el régimen de beneficios, ¿sí? Y dentro de ese régimen de beneficios existieron algunas eliminaciones. Se eliminó el artículo 10, numeral 9, inciso 4 y 6. Se eliminó la deducción adicional por incremento neto de empleo. Se eliminó la deducción adicional del 150% por contratación de adultos mayores y migrantes retornados. Se eliminó el artículo 10, numeral 13, en donde se establece la deducción por concepto de desahucio y pensiones jubilares patronales. Repito, hay una excepción a este punto, ¿sí? Lo vemos en impuestos diferidos. Se eliminó la deducción por gastos personales, ¿sí? Ya ustedes tienen conocimiento aquello, ¿sí? Ya han de estar haciendo, el RDP. Ya ahora ya no existe deducción de gastos personales, existe un beneficio de deducción que no iguala a ese beneficio de deducción de gastos personales. Se eliminó el artículo 10, numeral 17, que habla sobre la deducción adicional del 100% para micro, pequeñas y medianas empresas en gastos de capacitación, gastos de mejoras de la productividad
y gastos de viaje por promoción comercial. Se eliminó el artículo 10, numeral 19, que habla sobre la deducción adicional por los sueldos, salarios y remuneraciones en general, los beneficios sociales y la participación en utilidades que se efectúen a los tutores designados para la formación dual. Se eliminó el artículo 10, numeral 21, que habla sobre la deducción adicional del 50% de los gastos que efectúen oficinas centralizadas de gestión de llamadas por concepto de impuesto a los consumos especiales. ¿Ok? A ver, aquí tenemos el tema de los gastos personales. Ojo con esto, ¿no? Porque ahora que estamos ingresando la información del RDP, a mí me pasó algo bastante particular. El proveedor del sistema no actualizó su sistema para el cálculo adecuado del RDP, ¿sí? Entonces me tocó hacer el cálculo manual. Menos mal, ya teníamos lista la base, ¿sí? Y teníamos claro, ¿no? Teníamos claro la forma de cálculo, ¿sí? Entonces es importante que ustedes también lo tengan claro para que puedan hacer el RDP de manera adecuada. A ver, vamos con las reglas. Primero, para determinar el beneficio de gastos personales, yo debo tener en cuenta la renta total, ¿sí? Eso incluye ingresos exentos, ¿ok? Después, debo preguntar, ¿esa renta total es menor que la fracción básica desgravada multiplicada por 2.13 o es mayor? Si es menor, tengo el 20% de beneficio por gastos personales. Pero si es mayor, únicamente tengo el beneficio de gastos personales del 10%. ¿Pero el 20% de qué? El 20% de los gastos personales. O de la canasta básica multiplicada por 7. El que resulte menor. ¿Sí? Si mis gastos personales son 5.000, entonces yo lo multiplico por el 20%. ¿Sí? Pero si ese valor sale mayor que la canasta básica multiplicada por 7, tomo la canasta básica multiplicada por 7. Les voy a poner un ejercicio para ser bastante pragmático. A ver, y les voy a pasar esta tablita, ¿eh? Todo esto ya está formulado, ojo con eso, ¿no? A ver, miren. Imaginemos que el sueldo de una persona es de $2.472, ¿sí? Anualizado, esta persona ganaría en el año $29.664. Como esta persona está bajo relación de dependencia, tiene acceso al 13º, tiene acceso al 14º, que es 425, ¿sí? Y tiene acceso a los fondos de reserva. ¿Ok? Ojo, si yo sumo
Los 29.664 más los 5.368 me da un total de $35.032. Lo siguiente que hago es deducir el 9.45. ¿Sí? Ojo. Para poder establecer la base imponible. Entonces, si lo queremos poner en ecuación, en una regla fácil, la forma de calcular ahora la retención del impuesto a la renta o el impuesto a la renta bajo relación de dependencia es el siguiente. Ingresos grabados menos 9.45, establezco la base imponible, ¿sí? Y después calculo el impuesto a la renta. ¿Cuál es la base? ¿Cuáles son los ingresos grabados? Los ingresos grabados son los sueldos, no los beneficios sociales. Si tuviera utilidad, tomaría ingresos más utilidad. ¿Ok? Le resto el 9.45, obtengo la base imponible, calculo el impuesto a la renta. Y después de esto, le resto los gastos personales. Ahora, la pregunta es, ¿cómo obtengo estos gastos personales? ¿Cómo obtengo esta rebaja para gastos personales? Que es lo que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Primero, me pregunto, ¿cuánto es la renta total? ¿Sí? Lo que estábamos viendo aquí, ¿no? La renta total. ¿Cuánto es la renta total? ¿Sí? En este caso, la renta total, incluyendo ingresos no grabados, es 35.000. Y me pregunto, ¿es mayor que la fracción básica desgravada multiplicada por 2.13 o es menor? ¿Sí? ¿Es menor o es mayor? En este caso, ¿es menor a 24.090,30 o es mayor a 24.090,30? En este caso es mayor. Por lo tanto, voy a aplicar el 10%. La pregunta es, ¿el 10% de qué? ¿De los gastos personales o de la canasta básica? Porque la normativa te dice lo que sea menor. ¿Sí? Aquí está. El 20 del gasto personal o el que resulte menor, la canasta básica multiplicada por 7. Aquí está. El 20 o el 10. ¿Ok? Sigamos con el ejercicio. En este caso, este empleado declaró $6.000 de gastos personales. ¿Ok? Si yo tomo la canasta básica y la multiplico por 7, me da 5.037,66. Entonces, ¿cuál es menor? ¿6.000 o 5.037,66? El menor es la canasta básica multiplicada por 7. Entonces, voy a multiplicar 5.037,55 por 10. Es decir, me va a dar un total de rebaja de 503,76. ¿Sí? Entonces, al impuesto a la renta que obtuve, le resto los 503,76 y me da un total de impuesto a pagar de 1.230,26. ¿Es correcto? Pregunta. Preguntas. ¿Está claro? Ingeniero, una preguntita, sáqueme de la ignorancia. Adelante, mi querida Mar. Oiga, sí, estoy intenso, ya mil disculpas. No te preocupes, No, tienes que sacarle ingeniero, provecho. claro, por supuesto. Ingeniero, la pregunta del millón. ¿Se tiene que ingresar o no el gerente en este RDP? Ok, esa es una buena pregunta. ¿A qué cómo se llama el anexo que vamos a declarar? Relación de dependencia, ¿sí? Entonces, si es bajo relación de dependencia, el gerente no está bajo relación de dependencia.
el gerente es administrador sin relación de dependencia. ¿Por qué? Porque es un mandatario, ¿sí? Pero ahora, ahí viene el otro punto, ¿no? Tú lo tienes afiliado, ¿estamos de acuerdo? Sí, Y lo tienes afiliado bajo relación de dependencia. le pagó sus beneficios, menos Así es. utilidades. Entonces, ahí es cuando yo les digo, bueno, ya lo hicieron mal, ¿ya? Y, y si lo hicieron, si lo hicieron incorrectamente, hay que ser consistente. ¿Por qué? Porque renta, ¿qué es lo que hace? Renta vincula las planillas del IES, vincula el formulario 103, ¿sí? Menos por marzo, abril o mayo, han enviado notificaciones en donde les dice, a ver, el valor, perdón, entre mayo y junio, porque también vinculan el formulario 101. El valor declarado en el formulario 103 no coincide con la información que han declarado en las planillas de aporte. Entonces, si tú no incluyes ese valor en el RDP, automáticamente te va a generar una diferencia y vas a prender las alertas, ¿sí? Entonces, si prendes las alertas, ahí es cuando viene el problema, porque van a decir, bueno, ¿qué vas a responder, no? No vas a responder que está mal. Entonces, la idea es que aparente que todo está bien, ¿sí? Entonces, siendo pragmático, debes poner, si ya lo tienes al gerente como relación de dependencia, debes ponerlo en el RDP. Listo, ingeniero, se le agradece. Y este año toditos se tiraron así como con Dorito, cuando le pasé ya las liquidaciones. Duro para el Claro, bolsillo de uno, definitivamente. pero ojo, tienes que hacer la retención. Si no has hecho la retención mensualizada, entonces también tienes un problema. ¿Por qué el problema? Sí, porque tienes la obligación de retener. Sí, ingeniero, sí, tiene toda la razón. Ya, perfecto. ¿Preguntas? ¿Alguien más? A ver, por ahí veo en el chat una pregunta. Ingeniero, Víctor, en mi caso, bajo relación de dependencia, como dijo usted, tiene que coincidirme con lo que yo he retenido mensualmente De acuerdo. a las tres personas que les hago retención, ya. Pero en en el mes de diciembre, para yo cerrar, yo tengo que hacer este cálculo para ver si tendría que, ¿cómo se dice?, conciliar el valor para retener lo que falta. Así es correcto. Así es correcto. Debes conciliar ese valor con todos los formularios 103. ¿Qué es lo que Sí, te dice el reglamento? El reglamento te establece que en enero, sí, tú aceptas un detalle de gastos personales. Y ahí responde la pregunta de Wimper. ¿El anexo de gastos personales todavía se tendrá que hacer en febrero? Sí, la respuesta es sí. Sí, si mal no recuerdo, era en enero. Ok. La respuesta es sí. ¿Por qué la respuesta es sí? ¿Por qué? Porque tú tienes que proyectar la retención que le vas a tener que hacer por concepto de impuesto a la renta. Okay. En noviembre, tú aceptas la liquidación total de gastos y en diciembre tú calculas, ¿sí?, el impuesto a la renta, porque pudiste haber tenido comisiones, bonificaciones. Entonces, esos no incluyeron en la provisión, en la determinación inicial de la retención del impuesto a la renta. Entonces, en ese momento es cuando tú liquidas la diferencia, ¿sí? Entonces, a estas alturas es muy probable que todavía no hayas declarado diciembre, ¿sí? Entonces, si tú te das cuenta que has retenido de menos, perfecto, entonces eh, paga la diferencia. Pero si retuviste de más, problema para el empleado, porque en ese momento el empleado va a tener que hacer un trámite administrativo para reclamar esa retención en exceso. ¿Está claro?
¿Pude responder tu pregunta? Una consulta, yo me refería al anexo de gastos personales que se hace en febrero, donde se detalla todas las facturas, pues, ¿no? A ese, Ah, tienes que hacerlo, claro que sí, tienes que hacerlo, ¿sí? Eso no ha sido eliminado, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienes que comprobar que ese valor sobre el cual multiplicaste el 10 o el 20% tiene un sustento adecuado. Así sea de $5.000, ingeniero. Así sea de 5.000, 6.000, 7.000, lo que sea, ¿sí? Lo vas a tener que hacer porque acuérdate que la base, o mejor dicho, la regla es, ¿qué es lo que es menor? ¿La gastos o la canasta básica multiplicada por 7? Si tú no declaras los gastos personales, significa que tú tuviste gastos personales cero, ¿sí? Entonces, ¿qué es menor? ¿La canasta básica multiplicada por 7 o los gastos personales? Los gastos personales, porque vas a tener cero. ¿Y qué resultado te da multiplicar 10 o 20% por cero? Cero. Por lo tanto, no vas a tener rebaja, ¿sí? De gastos personales. ¿Sí me explico? Entendido, ingeniero. Entendido. Ya, perfecto. Por eso ahora ya esos límites anteriores del 1.3 en gastos de vivienda, en gastos de salud, etcétera, ¿sí? Ya casi no se estila mucho, porque ya máximo puedes llegar a $5.000, ¿no? Sí, lo puedes poner, pero siempre te van a calcular sobre el que es menor, es decir, en este caso, la canasta básica multiplicada por 7. A ver, Eneida me dice, ¿por qué no lo declaramos en el RDP? ¿A qué te refieres, mi querida Eneida? En el RDP sí se declara. Los gastos personales sí se ponen en el RDP, ¿sí? A ver, me dice, lea desde arriba. Ah, ya. Y los que lo tenemos al gerente con factura, pero aparece en planillas con el aporte del 17% como mandatario, vamos a tener diferencias con el 103. No debiste haber incluido al gerente que está como con el código 109 en el formulario 103. Y si lo incluiste, haz la sustitutiva, porque sí, porque ahí sí vas a tener diferencias, ¿sí? Efectivamente, en el RDP no lo vas a tener que incluir. ¿Ya? Perfecto. Preguntas, chicos. Víctor, una consulta. Si yo, vamos, como dijo la compañera, pongo como gastos personales cero, la reducción sería cero y sí me tocaría pagar impuesto a la renta. Claro. Pero ya yo como empleador tenía que haber hecho la retención para este pago de impuesto a la renta porque no me presentó gastos personales y haciendo mis cálculos tengo que hacerle el valor que salga en este mes todo porque no me presentó, yo no le hice ningún mes retenciones y ahora pues necesito cuadrar mi 103, hacer mi RDP y yo me doy cuenta de que tenía que hacerle retención. Ya, a Tengo ver. que hacer el ajuste ahora en diciembre. Ya, a ver, mira esto, ¿no? Ese es un buen caso. Jacqueline no Sí, le hizo ninguna retención de enero hasta diciembre. hasta Jamás. noviembre. Hasta noviembre. Ya, perfecto. No le hizo ninguna retención. ¿Qué es lo que te establece la ley?
la ley te establece que debiste haberle hecho una retención, ¿sí? Entonces Jacqueline dice, voy a liquidar el impuesto a la renta en diciembre. Pero ojo, tú debiste haber retenido desde enero hasta noviembre. Si llega de rentas y dice, oye, y tú le dices, yo retuve en diciembre, pero ellos te van a decir, no, tú debiste haberme pagado en enero, febrero, marzo, abril y así sucesivamente. Entonces respondo tu pregunta. ¿Qué sería lo más conservador? Que tú hagas sustitutiva enero, febrero, marzo y pagues los intereses de esos valores que debiendo haber declarado en esos periodos, ¿sí? Lo debiste haber hecho. ¿Por qué? Porque no puedes declarar desconocimiento en ese punto, ¿sí? ¿Sí me explico, Jacqueline? Eso sería lo más conservador. ¿Por qué? Porque rentas te va a decir, no lo declaraste en el tiempo que debiste haber declarado, ¿sí? Por ahí, si tuviste una diferencia de 100, 200, ya, perfecto. Se puede justificar porque fueron adicionales, ¿sí? O porque no completó lo que había establecido en el formulario de gastos personales, ¿sí? Pero si es todo, está claramente establecido que no hiciste el cálculo a inicios de año para hacerle la retención. Ya, ok. Otra pregunta. Pero vamos, este mismo empleado trabaja para la empresa donde yo le hago la retención. Yo le hago el RDP solamente para la empresa, pero no puedo porque él trabaja para otra empresa hacer las declaraciones en mi formulario que tiene ingresos de otro empleador. Puedo hacerlo yo como, en este caso, como el empleador trabaja en esta empresa, yo le hago solamente de esta empresa. Él se encargará cuando hace ya su declaración de impuesto a la renta definitiva. Ya, esa es una buena pregunta, ¿sí? Y te lo voy a responder en este caso en base a la lógica, ¿ok? Vamos viendo el RDP, ¿ya? A ver, en el RDP se establece que si hay un... Déjenme abrir. Si hay un casillero que dice ingresos con otros empleadores. ¿Eh? Aquí está, mira. Aquí en ingresos. Todos están viendo mi pantalla. Me confirman, por favor. Creo que sí. ¿Sí están viendo el link, chicos? Ya. Tenemos sueldos y salarios, sobresueldos, participación, utilidades, ingresos grabados generados con otros empleadores. Impuesto a la renta asumido por este empleador. 13º, 14º, fondo de reserva, compensación económica del salario digno, otros ingresos en relación de dependencia que no constituyen renta grabada, ingresos grabados con este empleador, ¿sí? Ahí me da el total, ya. ¿Qué pasa aquí? Dice ingresos grabados generados con otros empleadores. El reglamento establece que en el caso de que él haya trabajado en el año con otro empleador, ¿sí? Ojo, que haya trabajado en tiempo pasado. Trabajé de enero hasta junio, ¿sí? Trabajé de enero hasta junio con la compañía XYZ. Tienes el micrófono prendido, por favor, Jacqueline. Vamos a mutearlo.
Ya. Trabajaste de enero hasta junio con la compañía XYZ y de julio hasta diciembre trabajaste con la compañía ABC. La compañía ABC debió haber receptado el formulario 107, ¿sí? Y debió haberlo ingresado, esos ingresos que obtuvo con la compañía XYZ. Pero ojo, eso es cuando trabajó en tiempo pasado, ¿ok? Si tu empleado está trabajando para otra empresa, ¿sí? No puedes hacer ese cálculo integrándole el sueldo de la otra empresa, ¿sí? Debes hacerlo únicamente considerado los ingresos de la empresa actual. De igual forma, la otra empresa debe considerarlo como tal. El empleado, ya cuando haga su declaración de impuesto a la renta, ahí sí tiene que ingresar los dos ingresos. ¿Estamos de acuerdo? Jacqueline. Víctor, vuélveme a repetir. Me quedé. No. Ya, para